a veces cuando leemos por capítulos, ¿no? Y empezamos un capítulo nuevo y pensamos que es un pensamiento nuevo. No necesariamente, ¿eh? Entonces, podemos retroceder un poquito y podemos leer desde el versículo 23, por ejemplo, del capítulo 3. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a orar antes de comenzar el mensaje de esta mañana. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra, te damos muchísimas gracias por lo que en ella encontramos y te doy gracias, Padre, por la confianza que podemos tener en ella. No es como cualquier otro libro, no es como cualquier otro autor, no es cualquier otras palabras, sino que directamente podemos y sabemos que podemos confiar en ella. De todo corazón queremos pedirte que lo hagamos, que tomemos lo que sabemos en nuestras cabezas y lo pongamos con ciencia en nuestras vidas. Te pido esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues tenemos estos versículos que quizás leídos así rápidamente o superficialmente nos podría sorprender un poquito, ¿no? ¿A ti no te sorprende si alguien te dice, prueba el Espíritu? Prueba el Espíritu. ¿A ti te sorprendería o no? Quizás soy el único que le sorprendería. Porque yo soy una persona terrenal. Yo soy una persona bastante con los pies en el suelo y tengo que poder un poquito tocarlo, ¿no? A mí no me hables mucho de espíritus y de... No, porque no lo sé, porque no lo veo. Y en estos versículos, pues encontramos unas advertencias que están directamente relacionadas con el último versículo que hemos leído en el capítulo 3. ¿Qué dice el último versículo? Dice, y en esto sabemos que Él permanece, que Dios permanece en nosotros, sí o por el Espíritu que Él nos ha dado. Ahora, en vuestras Biblias tendréis la palabra Espíritu en mayúsculas, ¿verdad? Sí. Entonces sabemos a qué Espíritu se está refiriendo, ¿verdad? ¿A qué Espíritu? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Pero en el versículo 1 del capítulo 4 empieza, amados, no creáis a todo espíritu con la letra E en minúscula, sino probad los espíritus, otra vez en minúscula, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu en mayúscula. Entonces, esto a veces, quizás rápidamente, si lo leemos estos versículos, pues quizás se nos escapa, se nos van, ¿no? Estas pequeñas cositas como las mayúsculas y las minúsculas. Bien. Ahora, no porque sea un espíritu es indicación de que hay que creerlo. Y a veces esto es un poco sorprendente, ¿no? Bueno, me lo ha dicho tal o cual. Si a ti se te apareciera un espíritu, primero te asustaría, ¿verdad? ¿Sí? Y esto nos pasa que a veces pensamos, no, ha venido de tal sitio o ha venido de tal persona y por lo tanto debe ser así. Tiene que ser así. Y nos pasa quizás, bueno, hoy en día nos puede pasar con muchas cosas, pero a mí se me viene a la cabeza lo que se puede tratar como una película cristiana, ¿no? Una película cristiana que está denominada como cristiana y te enchufan cosas que no son.
que no son. Están diciéndote, están intentando decirte algo que en la Biblia contradice lo que Raquel nos estaba hablando de este libro. ¿Es bueno o es malo? ¿Hay absolutos o no hay absolutos? ¿Dios es un Dios de absolutos o no? Y a veces podemos pensar que porque la película es cristiana, pues o habla acerca de Dios, ¿no? Va a ser correcto, va a ser verdad. Me viene a la cabeza, hay una película que no sé si ha llegado aquí a España o no, pero una película de un niño pequeño que se llama El cielo es verdad. El cielo es verdad. No hacía falta que me lo dijeras, pero gracias. Ahora, si tú ves esa película, yo no la he visto, pero te puedo decir de qué va, es un niño que que está muerto durante un tiempo y que vuelve a la vida. Y entonces ha visto a su abuelo, por ejemplo, ha visto a su... ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que este niño va recibiendo revelaciones poco a poco. El hecho de que diga que ha ido al cielo, ¿tiene que ser así o no? Si empieza a decir cosas que quizás no están de acuerdo con lo que dice la Biblia, ¿a quién te vas a creer? Cosas así nos tenemos que plantear. ¿Por qué? Porque dice aquí, no creáis a todo espíritu. No cojáis algo que, aunque aparentemente, por la apariencia, puede aparentar estar bien, quizás no lo es. ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? Probad. Tenemos que hacerle, esta palabra dice, un examen para ver si pasa o no pasa. Pero esta palabra no se centra en encontrar lo malo. Es como un examen. Un examen de por sí, y sé que los alumnos, los estudiantes, vais a estar en desacuerdo conmigo, ¿vale? Pero es así. Un examen no es malo en sí. ¿Vale? Un examen no está para probar lo que no sabes, sino lo que sabes. Sé que todos los estudiantes estáis en desacuerdo conmigo. Lo sé, porque soy profesor y muchas veces pues me gustaría poder no hacer exámenes si hubiera alguna forma de poder medir el conocimiento de alguna otra forma. Pero es muy difícil. Si no, bueno. Pero la idea aquí de probar no está diciendo, ves a mirar lo malo. Y a veces nos cuesta esto, porque estamos mentalizados de buscar lo malo. Estamos mentalizados para ir un poquito a ver qué de malo encontramos en algo, en vez de qué de bueno encontramos en algo. Y dice aquí Juan, probad los espíritus. Está diciendo simplemente pruébalo, a ver si pasa o no. No está diciendo busca lo malo, ni está diciendo busca lo bueno. Está diciendo pruébalo a ver si es de Dios. El resultado puede salir positivo o negativo, pero lo importante es pararte para hacer la prueba. Ahora, cuando habla de espíritus aquí, no está hablando de fantasmas. De hecho, no está hablando siquiera de algo, bueno, sí que está hablando de algo espiritual, pero no está hablando de algo espiritual. Y ahora te voy a explicar lo que quiero decir con eso, ¿vale? Esta palabra espíritu es pneumatos, ¿vale? Que es la palabra que se utiliza también para Espíritu Santo, pero esta palabra es una metonimia. Ahora, ¿tú sabes lo que es una metonimia? No, yo tampoco lo sabía, hasta que lo busqué. Y de eso se tratan las cosas, ¿no? Si no sabes algo, tienes dos opciones. O lo ignoras y sigues en tu camino feliz, o vas a por ello y buscas a ver qué es lo que es, y continúas más feliz, porque has resuelto una cosa más. Pues hoy vas a resolver lo que es una metonimia. Una metonimia. Y ya verás que tú sabes lo que es una metonimia. Aquí hay unos ejemplos, ¿vale? Se comió 2 platos. Esta persona estaría muy enferma si literalmente se comiera
2 platos. ¿Pero qué es? Ahí la palabra platos es una metonimia. ¿Qué quiere decir? Decimos platos para hablar el contenido, para decir el contenido de los 2 platos. ¿Sí? Él no se comió 2 platos. Él se comió la comida que había en 2 platos. ¿Sí? Lavar el automóvil. Él no lava el automóvil, él lava la carrocería del automóvil. O sea, puedes tener que hablamos de el contenedor por el contenido, o podemos tener el todo por una parte, o podemos tener la parte por el todo. Por ejemplo, el balón se introduce en la red. Se introduce en la portería. La red es parte de la portería, pero utilizamos la red como una metonimia para hablar acerca de la portería entera. O un símbolo por la cosa simbolizada. Hay un montón de metonimias, ¿vale? No os voy a entretener demasiado con esto, pero es muy interesante y creo que es necesario para poder entender de qué está hablando aquí Juan. Por ejemplo, juró lealtad a la bandera. ¿Juró lealtad a la bandera? No. Juró lealtad a la bandera al país, ya me estoy liando yo, al país cuya esa bandera representa. Jura lealtad a ese país, no a la bandera, a esa bandera. El autor por su obra, un Picasso. Eso es una metonimia. Tú no dices eso es un Picasso. Lo dices, pero no te estás refiriendo a que el cuadro es un Picasso, que ese es Picasso. No, estás diciendo que esa obra de arte la hizo Picasso. ¿Por qué os estoy explicando todo eso? Porque estas metonimias no está diciendo que sean espíritus reales, espirituales, fantasmas. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Pues muy fácil, porque me lo dice Juan directamente, ¿vale? Todo esto nos lleva a pensar que Juan aquí no está hablando de fantasmas y de seres invisibles, sino de humanos, de personas que tienen esos espíritus. Al igual que tú tienes el espíritu de Dios, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? Pues mira el versículo del capítulo anterior, el último versículo dice que tienes el espíritu de Dios porque Él nos lo ha dado, ¿vale? Hay otras personas que están a tu alrededor que tienen un espíritu. Y ahora, ¿cómo lo sabes eso? Pues mira, en el primer versículo mismo, Juan dice, porque muchos, ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. Falsos profetas tienen ¿qué dentro suyo? Un espíritu que es de engaño. Un espíritu que es de ganancia propia. Y el otro día lo pudimos ver esto un poquito con un vídeo que salió en el grupo de la iglesia, los que estáis en el grupo, y pudisteis ver el vídeo. Yo después estuve investigando un poquito acerca de este hombre que salía en este vídeo. Y agradezco a Mari Carmen que envió el vídeo porque realmente yo no conocía nada de este hombre. Y impresionante, se llama Ron Wyatt. Y la cantidad de sandeces, si me permitís la palabra, que decía haber descubierto este hombre, pero no podía compartir por unos acuerdos secretos con el gobierno israelí. ¿Vale? Pero él decía que el arca del pacto estaba escondida en una cueva debajo del lugar donde fue crucificado el Señor, y en el momento cataclísmico de que el terremoto, ¿vale? Se abrió una grieta directa a donde estaba escondido el arca del pacto, y cuando el centurión le clavó al Señor Jesús en el costado y salió la sangre mezclada con el agua, parte de esa sangre mezclada con el agua cayó sobre el propiciatorio como el último sacrificio. Es muy bonito. Es muy bonito. O sea, realmente si lo piensas, qué bonito, ¿verdad? El último sacrificio que Dios pedía para ya, ¿sabes? Y entonces él pudo conseguir parte de esa sangre y lo llevó a laboratorios científicos, supuestamente, ¿no? Para analizarla, ¿no? Entonces era el vídeo que, claro, una historia muy bonita, pero ¿para qué era? Para llenar sus propios bolsillos, ¿vale? Él lo que estaba haciendo era
pedía dinero para excavaciones arqueológicas y, claro, le daban una cantidad de dinero impresionante. Porque, claro, si tú dices que has descubierto el arca de Noé, si has descubierto el recipiente donde estaban los 10 mandamientos, has descubierto el arca del pacto con sangre del Señor Jesús. O sea, yo te doy mi dinero, ¿vale? Para que sigas con tu investigación, por favor. Que no se pare la obra. Pero espérate. Vamos a probar este espíritu. Vamos a preguntarle a los israelíes si hay algo de esto. De hecho, en la investigación, pues, se ha preguntado a los israelíes y los israelíes han dicho, si lo tuviéramos, ¿por qué esconderlo? ¿Qué razón tendríamos? De hecho, sería algo que nos aumentaría la popularidad de Israel por todo el mundo. Eso es lo que han dicho. Y obviamente no tienen ningún acuerdo. Este señor ya ha muerto y ya está. Y su legado continúa con otras personas que siguen sacando dinero. Hay que probar los espíritus. No podemos simplemente abrirnos y decir, acepto lo que sea, sino que hay que probar esos espíritus. Ahora, esto nos da un cambio y un giro a este pasaje. Ya no está hablando de algo inalcanzable y místico y raro, de cosas que no puedes ver, de espíritus, sino que te está hablando de la persona que tú tienes al lado, de la persona que te viene a decir algo, de un libro que te estás leyendo, de una película que estás mirando, de una estación de radio que alguien está predicando algo y algo te enciende la bombilla y dices, esto a mí no me suena demasiado bien. Y entonces tienes que mirar la Biblia para poder probar esos espíritus. No porque salga en X cosa va a ser verdad. No necesariamente. Puede que lo sea, pero tú tienes la responsabilidad de probar, de pasarlo en examen. Y si no pasa, pues, ¿qué dice aquí? Este es el examen. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora bien, aquí Juan está en esta carta combatiendo una secta, un pensamiento que se llama no lo apunté y sabía que no me iba a acordar. Ahora os lo digo un momentito. Cerintiana, una herejía cerintiana, que decía que Dios vino cuando el Señor Jesús, o sea, cuando Jesús, que era un humano, se bautizó. Dios entró cuando el Señor Jesús se bautizó, pero cuando estaba en la cruz, antes de que Jesús muriera, se fue Dios. Y murió Jesús, pero no murió Dios. ¿Vale? Suena relativamente bien, pero tienes un problema muy grande. Porque si Jesús no es Dios cuando muere por nosotros, entonces la efectividad de su muerte, ¿cuál es? Es un hombre, no es ninguna. Por eso, después, que es donde estoy yo ahora, en el versículo 5, capítulo 5, versículo 6, miradlo conmigo un segundito. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua. ¿A qué se refiere ahí? Al bautismo, ¿vale? Al bautismo y sangre. Vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. No vino solamente cuando vino en el bautismo, ¿vale? Sino mediante agua y sangre. Y después dice que estos son los testigos. Los testigos. Aquí tienes el testigo de que Dios vino así. Pues por su bautismo y por su muerte en la cruz. Y aquí Juan lo está dejando claro.
Pero esta es la prueba, este es el examen, esto es lo que tú tienes que presentar. ¿Tú crees que Jesús vino al mundo como Dios? ¿Vino en carne o no? Y la gran mayoría de personas te van a decir, las sectas, los testigos de Jehová te van a decir, ¿por qué? Porque ellos no lo creen, no creen de esa forma. Lo creen de otra forma, te van a utilizar unas palabras que parecen muy bonito, pero a ver, espérate un momento. ¿Dios se hizo carne o no? Y ahí es donde vas a poder probar esos espíritus. Ese es el examen. El concepto, obviamente, de la encarnación es uno de los más controversiales con personas que no creen. Porque el hecho de pensar que Dios se hizo carne, pues es algo que va en contra del pensamiento humano. Pero la única respuesta válida es que Jesús es Hijo de Dios, quien tomó forma humana y se hizo hombre. Murió en la cruz y resucitó al tercer día. Cualquier otra cosa es espíritu de anticristo. Ahora, en el versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, es curioso pensar que has ganado algo sin incluso empezar, ¿verdad? Yo creo que todos lo sabéis aquí, pero a mí me encantan los concursos. Me encantan los concursos. Y si puedo concursar en algo, si creo que tengo posibilidades de ganar, yo me meto. Y siempre se lo digo a Marta, digo, voy a ganar. Y Marta me dice, creo que no. Pobrecita ella, siempre me trae a la realidad. Y yo pienso, pues voy a ganar. Cuando entras en un concurso, ¿cuál es el espíritu a tener? Voy a ganar. Porque si entras pensando, bueno, seguro que hay gente que lo hace mucho mejor que yo, pues lo más seguro, no vas a ganar. Porque no tienes el ánimo de... imagínate esto. Hay 10 chavalines en la calle y van a jugar un partido de fútbol ahí en la calle, ¿vale? Pero hay uno que es muy bueno. Y tan pronto como ese va hacia una banda o hacia la otra, de los equipos, el otro equipo ya dice, ya está, ya hemos perdido. ¿Por qué? Porque tienen al crack, tienen al mejor jugador, al que sabe hacer todas esas cosas con la pelota que yo nunca he podido hacer, ¿verdad? Y ya piensan, ya está, ya lo dejamos, porque tienen a un jugador que es el mejor. Pero tantas veces vivimos nuestra vida atormentados, amargados, agobiados por las fuerzas malignas de Satanás, y vivimos bajo la opresión de la carga de la culpabilidad o quizás incluso de pecado, cuando realmente no tendríamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la victoria ya está conseguida. Es como, haz esto, pero ya está solucionado, ya está ganado. No hay nada que puedas hacer para que pase, y no hay nada, y esto es muy importante, no hay nada que tú puedas hacer para mejorar las condiciones de lo que Dios ya ha conseguido. ¿Te lo vuelvo a repetir eso? Porque es algo que nos cuesta. No hay nada que tú puedas hacer para mejorar lo que Dios ya ha hecho. Y eso nos cuesta aceptarlo. Porque pensamos, yo, por lo que yo hago, voy a poder. Ahora, obviamente, van a haber cosas en nuestra vida que nos afectarán como individuos, nos afectarán como colectivo eclesial, nos afectarán como colectivo familiar. Pero el cómo nos afecte
o cómo dejemos que esto afecte nuestra vida será la diferencia entre vivir en victoria o en derrota. Ahora, el hecho de encontrarte con un revés no quiere decir que has perdido la guerra. De hecho, hay muy pocas batallas que no se haya perdido alguna. Hay muy pocas guerras en las que no se haya perdido alguna batalla. ¿Verdad? Hay veces que, pues, te va a ocurrir algo que tú vas a sufrir. Mira la conquista del lugar escogido por Dios, de la tierra prometida. ¿Hubo alguna derrota o no en la conquista de la tierra prometida? Sí, por supuesto. De hecho fue por pecado, porque había un hombre que había pecado en contra de Dios y todo el pueblo sufrió por ese hombre. Ahora deja de preguntarte a ti. Si nuestra vida está donde tiene que estar, entonces, aún en esas batallas, saldremos victoriosos. Entonces viene la pregunta, ¿dónde tiene que estar mi vida? Pues Pablo nos contesta en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tu vida está escondida con Cristo en Dios, entonces esas batallas que parecen derrotas se convierten en victorias. ¿Por qué? Porque estás descansando. Ahora, yo no te estoy diciendo que eso sea fácil. No te lo estoy diciendo, ¿vale? Porque en mi propia experiencia, ya te digo yo, no es fácil. No es fácil que cuando estás en medio de una lucha, de un problema grande, y que dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto ahora mismo? ¿Por qué lo tengo esto yo ahora mismo? Y tenemos las ganas de decir, tengo que luchar contra... En vez de, tengo que descansar. Tengo que descansar en lo que Dios ya ha hecho. Ahora, esto es una cuestión muy importante para nosotros en los tiempos en los que vivimos. ¿Por qué? Porque el movimiento carismático pentecostal hace un énfasis muy grande, de hecho, hace un énfasis desmesurado, en lo que llaman la guerra espiritual. Y vamos a hacer guerra en contra de Satanás. Y vamos a salir a combatir en contra de las fuerzas malignas. Esto no es bíblico. No es bíblico. Y ha sido ganado. No hay nada que tú puedas hacer para ganarle a Satanás. Obviamente, Satanás va a intentar traer tentación, pero eso es otra cosa. Dios ya ha ganado. Dios ya ha ganado. Tú no vas a ganar más a Satanás. De hecho, hablan los carismáticos acerca de poner al diablo en una jaula y te metes tú para darle de puñetazos y abofetear a Satanás. Te dices, pero ¿te vas a meter tú en una jaula con Satanás? ¿En serio? ¿Tú no sabes lo poderoso que es? O sea, es una insensatez lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es poderoso. Pero en el versículo 4 te dice algo que es precioso. ¿Qué dice? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De hecho, yo no sé qué ganas hay de meterte en la jaula. ¿Qué ganas tienes? ¿Lo has pensado? Déjalo estar, está ganado. Concéntrate en otras cosas. Concéntrate en vivir tu vida para que seas el mayor ejemplo y que seas de mayor provecho para el cuerpo de Cristo. Que tu vida resplandezca para bien. Que seas de estímulo para otros. Que ese sea tu centro. No estoy diciendo que no tengas que mirar las cosas que tengo alrededor. Al revés. La primera parte del mensaje era, mira los espíritus, pruébalos, a ver si son de Dios o no. Pero lo que está diciendo Juan,
lo que está diciendo Juan aquí no es céntrate en todo lo que es malo y combátelo. No, ¿por qué? Porque el mayor es el que está contigo, porque ya está ganado. Déjalo. Céntrate en las victorias que Dios ya ha ganado por ti. La razón de nuestro refugio es simple. Él ya ganó. Por eso, el énfasis de ir a militar contra Satanás, el enfrentamiento a espíritus, no es necesario ni conducivo, es abrirse a serios problemas, de hecho. Los creyentes tenemos victoria en Cristo en un montón de áreas. Y podemos rápidamente mencionar algunas de ellas. Tenemos sobre el poder del pecado. El pecado no tiene poder sobre ti. Por mucho que estés ahora mismo quizás con algún pecado que tiene dominio o parece que tenga un dominio que tú no te puedas salir debajo de sus garras, tienes toda la razón, tú no puedes. Tú no puedes. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede. Y no puedes confiar en tus propias fuerzas para salirte y para combatir y para luchar. No. Debes confiar en su poder. Debes tener una relación cercana con Él para poder depender y sacar sus fuerzas para poder tener victoria. La victoria que Él ya ha conseguido en la cruz. Mira, vamos a ir a algunos pasajes rápidamente, no quiero tomar mucho más tiempo, pero mira en Romanos 7, 24 y 25. Romanos 7, 24 y 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién da? ¿Quién da esa... ¿Qué está buscando Pablo? La libertad del cuerpo de muerte. ¿Quién se lo da? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es el quien me libra. Pero mira, tenemos también poder y victoria sobre la tentación. Y hay veces que hay tentaciones que son poderosas. Hay tentaciones que son tan fuertes que parece que no puedas resistirlas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Hay tentaciones que nos vienen y a veces viene la tentación y caemos y como estamos tan acostumbrados no nos damos cuenta hasta después y dices, ¿cómo ha sido posible que he vuelto a caer sin ni siquiera pensar otra vez? Y oras pidiendo al Señor la fortaleza y la firmeza y a veces viene la tentación y estás ahí luchando que no... Pero Dios tiene la victoria. Mira en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Descansa en esas palabras. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahora, ese versículo, no sé si hace falta que te lo imprimas o algo, hazte un cuadro y póntelo en algún lugar. Fiel es Dios que te da la salida. Fiel es Dios que te da una puerta. No hay nada que no puedas soportar. Ahora, yo no sé cuál es tu tentación. No lo sé. Yo sé las mías. Yo no sé cuál es tu pecado. ¿Sabes qué? El doctor Spence nos decía que él creía que había un pecado familiar. Había un pecado que era que en la familia veías que era el principal y que salía en los padres y que los hijos lo volvían a tomar y que pues había un pecado que salía como predominante, que es curioso. No, él no estaba diciendo de la herencia de ese pecado por los padres que tú tienes, sino que como había
un patrón. Y quizás a ti te pasa eso, que tú dices, esto lo veía yo en mi madre. Y esto lo veía yo en mi padre. Y me acuerdo pensar, eso no lo quiero hacer yo. Y lo estás haciendo. Y estás cayendo en el mismo pecado que quizás te habías dado cuenta que no era bueno. O que era pecaminoso. Y decías, yo no, eso no lo voy a hacer. Fiel es Dios, que da una salida. Fiel es Dios, que da una salida. Y al mismo tiempo que nos decía esto, decía, sé el que confiará, el doctor Spencer nos decía, sé el que romperá esa tendencia en tu familia. Sé la persona que cogerá ese pecado y lo dejará en manos de Dios. Y romperá ese ciclo. ¿Te imaginas? No por tu fuerza, obviamente, sino por Dios. Porque es a través de Jesucristo quien tenemos la victoria. Tenemos victoria sobre el mundo. Ya lo hemos visto en 1 de Juan 5, 4 y 5, en los versículos que leímos antes. Tenemos victoria sobre Satanás. No hace falta luchar con Satanás. Tenemos victoria sobre la muerte. No hace falta temer la muerte, sino que hay victoria a través del Señor Jesucristo. Y finalmente, es algo precioso, pero esa victoria, si miras un segundito en Romanos, capítulo 8, y versículo 37, es un versículo que ya lo conocemos, pero dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué es ser más que vencedor? ¿Lo has pensado? ¿Cuántas veces has leído este versículo y no has pensado qué es ser más que un vencedor? Porque si eres un vencedor, ¿qué más eres? ¿Qué más puedes llegar a ser? ¿Verdad? Y la cuestión es, si miras más versículos, y hay más versículos que apoyan esto, es el hecho de que Jesús es el que vence, pero comparte el hecho de que esa victoria es suya, la comparte con nosotros. Y nos hace más que vencedores. Las comparte con los cristianos, con los que confían en que Él es el vencedor. Por eso nos hace más que vencedores, porque tú no has vencido en tus propias fuerzas, y Él es el vencedor. Pero Él, por su gracia, dice, por medio de aquel que nos amó, te hace más que vencedor. Qué precioso el hecho de poder confiar en alguien que comparta su victoria. Que el Señor nos ayude hoy a poder vivir vidas. Primero de todo, probando esos espíritus, pero después sabiendo que nuestra vida no tiene que ser una vida de derrota, sino una vida que ya es una victoria. Ya es algo que ya lo puedes tomar como verdad, porque es una verdad que Dios ha hecho por ti. Señor, te pido que tú nos ayudes en esta semana a seguirte de cerca, a amarte más. Ayúdanos, Señor, a poder desear más de ti. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.